para desarrollar la cuando nos indican porque al realizar la evaluación oftalmológica con la instrumentación de rutina no se puede evaluar lo que es la anatomía del ángulo, y es que la misma estructura del ojo hace que el hueco angular no se pueda visualizar debido a que la reflexión interna total de los rayos que emergen del hueco angular no puede apreciarse. Sin embargo, con la utilización del gonioscopio puede ser posible la evaluación, ya que supera este problema óptico de ángulo en la interfaz aire-córnea. Existen diferentes tipos de gonioscopía, entre los cuales el primero a desarrollar va a ser la directa. Para poder llevar a cabo esta evaluación se va a requerir lo que son lentes de contactos, biomicroscopía de manos, iluminador. Y para realizarlo, como se mencionó, los lentes en contacto tienen que ser cóncavos, por ejemplo los de Cope, colocados sobre una córnea previamente anestesiado, y la posición se va a mantener supino al paciente, y se va a colocar hay que solución salina mencionar normal también los o tipos de celulosa gonioscopía. como agente de El primero acoplamiento que en vamos a lo estar que es entre desarrollando es el la directa. cristalino y la córnea. Importante también tener en Posteriormente cuenta que se va se a va requerir a para esta colocar evaluación directamente lentes de el contacto, gonioscopio, y se va a biomicroscopio de utilizar el mano, biomicroscopio de iluminador, mano y un y se iluminador de puede forma como ventaja alternante. comparar simultáneamente También se puede utilizar lo que es el los microscopio diferentes de cuadros del ángulo. operación, para evaluar el ángulo de la cámara anterior mediante algunos ajustes apropiados. Este tipo de Para llevar a lente cabo Cooper este es tipo de importante ya evaluación se va que a va a realizar tener un con diámetro entre lentes de 16 milímetros contacto y cóncavos. 18 milímetros, Por ejemplo, la Scope permitiendo se va a pues que colocar sobre sea una más córnea ya fácil su anestesiada uso previamente en los que vienen y se siendo los va a pacientes mantener con la pediátricos. posición de supino al paciente. Esta es una Se técnica que va se va a a poder mantener el realizar espacio de entre el forma cristalino y la córnea ambulatoria lleno de o una en el solución quirófano. salina normal o Y celulosa hay que mencionar que como tiene una agente de ventaja, y es que acoplamiento. puede permitir la comparación de diferentes cuadrantes del ángulo. Cuadro se describen los diferentes tipos de lentes que se pueden utilizar tanto en la conioscopia directa como en la indirecta. En el caso de la directa, que es la que hemos estado abordando, los de Cope, por ejemplo, se mencionó que bueno, es un lente que es cóncavo y tiene 50 dioptrías, y que puede encontrarse en dos diferentes tamaños, como se mencionó, el de 16 y el de 18, que es el que se utiliza en adultos al ser más grande, y el de 16 milímetros en pacientes pediátricos. También tenemos lentes ya quirúrgicos, eh, lentes que ya se utilizan para lo que son evaluación diagnóstica, los ángulos de los neonatos, en el caso de los lentes de Leiden. Mientras que los lentes que se utilizan para la gonioscopia indirecta tenemos el de Goldman, el de Zeiss, el de Sussman, que son muy utilizados frecuentemente. En el caso del de Goldman tenemos el de un espejo y el de 3 espejos. Los mismos pueden ser para lo que es el diagnóstico y para proveer lentes terapéuticos y tener buenas imágenes con magnificación de las estructuras, mientras que el de 6 y el de Posner de 4 espejos va a ser, sobre todo para el diagnóstico, es muy amigable con los pacientes, y hace que sea una evaluación un poco más fácil para identificar las estructuras. Y en cuanto a la gonioscopía indirecta que te habíamos mencionado, para esta va a requerirse pues unos prismas reflectores,
lentes de contacto y la lámpara de hendidura. Es importante mencionar que se pueden realizar dos técnicas, la gonioscopía manipulativa y la gonioscopía de indentación. La gonioscopía manipulativa se puede realizar mediante los lentes de Goldmann de dos espejos en los que se le pide al paciente que mire la dirección del ángulo a visualizar con alguna presión sobre la córnea, mientras que la de indentación se puede realizar con los lentes de Zeiss, de Posner y de Sussman, en los que la hendidura de la córnea central desplaza el humor acuoso hacia la cámara anterior periférica y empuja el iris hacia atrás y ensancha entonces el ángulo de la cámara para poder apreciar todas las estructuras. Como se mencionó previamente, pues los lentes más utilizados son el de Goldmann, el de Zeiss, el de Sussman y el de Posner de 4 espejos. Para llevar a cabo la evaluación con el conioscopio se menciona un protocolo, el cual indica como primer punto explicar al paciente el por qué se le va a hacer la evaluación, tranquilizarlo y así poder conseguir cooperación del paciente y poder llegar a evaluar de una mejor manera todas las estructuras si tenemos la cooperación del paciente. Como tercer punto hay que evaluar la córnea. Este punto es muy importante ya que puede haber contraindicación para realizar esta evaluación en el caso de que encontremos abrasión, infección o edema corneal significativo o hasta opacidad. Otro punto muy importante es lograr conseguir una anestesia antes de realizar el procedimiento, el cual puede ser utilizando la procaína tópica al 0.5% o la lidocaína al 4%. Tanto el paciente como el que va a realizar la evaluación debe de mantener una postura correcta y cómoda con apoyo para que el antebrazo y el codo del examinador pueda tener un buen control y una mejor precisión y no realizar una presión muy, muy grande sobre el ojo durante el tiempo que se vaya a estar evaluando. Y se va a sostener el lente con la mano izquierda en el caso de evaluar el ojo derecho y luego se cambia a la mano derecha para evaluar el ojo izquierdo. Importante también mencionar que algunos gonioscopios van a requerir colocar una solución viscosa para luego poder insertar el gonioscopio. Mientras que otras lentes como la de 6 de 4 espejos se va a aplicar directamente sobre el ojo. Mientras que se le indica al paciente que debe mantener la mirada recta. Como sexto punto está la iluminación baja pero adecuada. Y de ser necesario aumentar la iluminación si se requiere evaluar detalles más finos. Y por último, importante la desinfección de las lentes, tanto antes como después de realizar la evaluación, debido a que es potencialmente de transmisión de infecciones. Se debe realizar una evaluación metódica de cada una de las estructuras y esta puede llevarse a cabo de dos maneras, ya sea desde el plano del iris hasta la línea de Schwalbe o desde el plano del iris hasta el plano de Schwalbe. Como se muestran en las imágenes a su derecha, podemos apreciar las estructuras de la anatomía del ángulo a evaluar, donde tenemos la estructura de la línea de Schwalbe, la membrana trabecular, el cuerpo ciliar y el espolón escleral, el cual se va a poder visualizar en un ángulo normal de la cámara anterior. La banda del cuerpo ciliar va a estar compuesta por el extremo anterior del músculo ciliar y se va a ver como una banda uniforme de color gris pizarra o marrón oscuro. La banda usualmente
mientras que el espolón escleral va a ser la parte del labio posterior del surco escleral y va a estar unido a la banda del cuerpo ciliar posteriormente y a la porción corneoescleral de la malla trabecular anterior. Este va a ser visible como una línea blanca opaca brillante entre la banda del cuerpo ciliar y la malla trabecular. El espolón escleral puede oscurecerse en presencia de una densa pigmentación de estructuras angulares en situaciones traumáticas o postquirúrgicas. Y es importante mencionar que el espolón no va a ser visible en presencia de sinequias anteriores periféricas o en el cierre del ángulo posicional. Y la malla trabecular va a tener una porción posterior funcional más pigmentada, como se muestra en la imagen derecha de abajo, y una porción menos pigmentada o no pigmentada. Esta pigmentación de la malla va a variar con la edad y con condiciones patológicas o el color de los ojos. La línea de Schwalbe entonces va a representar la terminación periférica de la membrana de Descemet. El contorno del iris de un recién nacido suele ser plano y va a tener una inserción posterior al espolón escleral con extensión anterior de la banda del cuerpo ciliar visible. Este contorno eventualmente se va a volver convexo a medida que el receso del ángulo se desarrolle y eso va a ocurrir entre los 6 a 12 meses de edad. La malla trabecular no está pigmentada y aparece grueso y translúcido. Con el gonioscopio siempre debe de mantener los datos de el ancho del hueco angular, el contorno del iris e inserción de la raíz del iris, el grado de pigmentación y la presencia de estructuras anormales en cada uno de los cuadrantes, como se muestra en la figura a su derecha, que muestra un ángulo abierto, un grado 4 de Schaffer, con contorno del iris regular y un receso profundo. A la vez se puede apreciar todos los puntos de referencia, la raíz del iris, la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral y la malla trabecular. Y es importante documentar cada uno de estos resultados para poder dar un seguimiento al proceso de la enfermedad. Que existe una clasificación de los sistemas que se evalúan a través de la gonioscopía, los cuales se mantienen tres: el de Shea en 1957, el de Schaffer en 1960 y el de Spad en 1971. Cada uno va a tener la base de sistema de las estructuras que van a estar evaluando y su clasificación a su vez se muestra en comparación el grado que van a evaluar para poder diagnosticar en sí la estrechez o la amplitud del ángulo dependiendo de las estructuras que se puedan evaluar. Una vez hayamos realizado la evaluación, es importante tener en cuenta que tenemos que clasificar el ángulo cerrado primario. Podemos estar ante la sospecha de un ángulo cerrado primario o en un ángulo primario ya cerrado o en el glaucoma primario de ángulo cerrado. Y es que en la sospecha del ángulo cerrado primario, el ojo en el que es posible el contacto aposicional entre el iris periférico y la malla trabecular posterior, si la malla trabecular posterior no se visualiza, entonces se va a considerar el diagnóstico del mismo. Cuando mencionamos lo que es el ángulo primario de cierre, va a ser un ojo con un ángulo de drenaje ocluible y con características que indiquen que se ha producido una obstrucción trabecular, ya sea por el iris periférico o por las sinequias periféricas anteriores, por presión intraocular elevada o por opacidad del lente o deposición excesiva del pigmento en la superficie trabecular. Pero el disco
diagnóstico no va a tener daño glaucomatoso. Y cuando hacemos referencia al glaucoma primario del ángulo cerrado, es cuando el glaucoma primario está presente y hay evidencia de ángulo cerrado. En cuanto a la gonioscopía de compresión, esta es una técnica simple, también conocida como gonioscopía de identificación, y va a ayudar a distinguir el cierre del ángulo aposicional al cierre del ángulo sinusial. Esta es una técnica que se va a emplear para ejercer una presión externa sobre la córnea utilizando las lentes de 6 Bosner o Sussman de 4 espejos. Así se va a forzar el diafragma del iris de la lente y se va a permitir la visualización del hueco del ángulo que se mantiene oculto. Con el gonioscopio, no solamente tenemos que tomar en cuenta las estructuras para evaluar la estrechez o la amplitud del ángulo, sino también tener en cuenta que podemos encontrar diferentes hallazgos, tanto comunes como variaciones o hallazgos anormales. Tenemos que puede haber sinequias anteriores periféricas, las cuales van a ser adherencias del iris periférico a las estructuras del ángulo anterior, con mayor frecuencia a la malla trabecular funcional o raramente se puede extender hasta la línea de Schwalbe. Otro hallazgo a tomar en cuenta son los vasos sanguíneos. Puede presentarse una neovascularización, como se puede apreciar en una de las imágenes de su derecha, ya que normalmente los vasos sanguíneos en el ángulo van a estar restringidos a la banda del cuerpo ciliar y a la raíz del iris. Los mismos no se deben extender al esplón escleral o a la malla trabecular. También puede presentarse pigmentación. La malla trabecular tiene una cantidad variable de pigmentación y se va a clasificar de forma subjetiva del 0 al 4, indicando que 0 no hay ninguna, débil 1, promedio 2, pesado 3 y muy pesado 4. Otro de los hallazgos anormales que puede visualizarse durante esta exploración va a ser los cuerpos extraños, como se muestra en una de las imágenes de su derecha. También lo que son los quistes del iris, los glóbulos de aceite de silicona, entre otros tipos de hallazgos. Es importante tener en cuenta que ante cualquier diagnóstico de glaucoma es importante cada vez que se pueda correlacionar con los hallazgos de gonioscopía, ya que el mismo puede dar apoyo tanto en el seguimiento como para un control mejor de la enfermedad. Y la bibliografía que se realizó para desarrollar este tema es la de Diagnostic Procedures in Ophthalmology, 4ª edición.